Díaz-Canel les aclara que Cuba, el régimen cubano, está dispuesto a defender su soberanía hasta la última gota de sangre. Quiere decir que se van a enquistar en el poder, no van a negociar y por lo tanto no sé qué está haciendo Trump y toda esta gente tratando de convencerlo si todavía queda algo de negociación. El dictador, de hecho, aseguró que no le teme, no, él no tiene. Vamos a ver un momentico las declaraciones de Díaz-Canel sobre este tema, donde el puesto a dedo pasa a modo héroe, pasa a modo guapetón. Y vamos a entrar después en el tema de unas nuevas brigadas paramilitares que están creando. Miguel Díaz-Canel volvió a elevar el tono de la confrontación con Estados Unidos. En una entrevista concedida al canal británico Sky News, el gobernante cubano aseguró que su régimen está preparado para enfrentar cualquier escenario y advirtió: estamos dispuestos a dar la vida por la revolución y a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestras conquistas. Las declaraciones llegan después de semanas de creciente tensión entre Washington y La Habana. Y señores, ya sabemos lo que es esto. Baba, más baba, reiteración de lo mismo con lo mismo y tratar, como siempre, de ganar tiempo. O sea, se hacen los guapos por un lado y por el otro están suplicando, no, que nosotros cambiamos, que mira que tengo las 176 medidas, que esto es lo mejor del mundo, lo mejor que ha ocurrido en la historia cubana. Pero vamos para allá, ahora mismo lo que dice, muy claro, alto y claro. Hay que tener en cuenta algo, señores. Jamás en esta etapa el castrismo le ha mentido a los Estados Unidos. Jamás. Nunca le ha dicho, vamos a conversar, yo estoy dispuesto a cambiar mi sistema político, vamos a negociar, sí, ¿por qué no? En el futuro vamos a hacer elecciones libres para más o menos ganar tiempo. No. Le ha dicho desde el primer día, ¿sabes qué? No vamos a cambiar absolutamente nada. No hay ningún cambio posible. El sistema político queda intacto. Ellos se quedan agarrados al poder ahí como garrapata y simplemente lo que van a abrir es todo el sistema económico. Recuerde que a los comunistas, a los castristas les encanta el dinero. Mientras más dinero puedan hacer, mejor. Pero la política, miren, cero, redondito y muy claro por parte de ellos. Por favor, tenemos que tener esto en mente. Esta gente nunca ha mentido a los Estados Unidos. Siempre desde Raúl Castro, que si tenemos que mantener las conquistas, que toda la baba de ellos, toda la muela, el discurso de 70 años se mantiene intacto. Están dispuestos a entregar económicamente todo, pero por supuesto para seguir haciendo dinero y para mantenerse en el poder. Vamos a ver un momentico qué dice acá. De Cuba, desarrollo en riesgo, que no siempre todos los economistas las plantearon desde la visión de la construcción socialista. Ya por ahí anda un grupo de economistas diciendo que hay un proyecto de desarrollo económico de Cuba, desarrollo social de mercado, ya le quitaron la palabra socialismo. Hay otros que han empezado a decir que hay que hacer cambios en el sistema político. Nosotros no vamos a hacer cambios en el sistema político, nosotros seguimos defendiendo. Clarito, no vamos a hacer ningún cambio en el sistema político. Quien quiera ver algo diferente, señores, simplemente tiene unos intereses descomunales y quiere mantenerse engañándose a sí mismo, o más bien precisamente los intereses económicos son tan descomunales o una agenda política que no los deja ver más adelante de lo que están diciendo que es pura falacia. Y fíjense, de nuevo, los castristas nunca han mentido. Vamos para allá, señores, porque de nuevo, según esta gente, se están preparando para una intervención de los Estados Unidos. No saben cómo será, por supuesto, pero están dispuestos a todo. El mensaje es muy claro. La dictadura abre la billetera para sobrevivir, pero blinda, se asegura el poder político. O sea, la supuesta apertura económica nace bien aceitada para no tocar jamás el aparato represivo. Eso ténganlo en cuenta, alto y claro. Ahora quiero compartir un mensajito con ustedes, una pregunta, porque quiero calentar esto e interactuar con el chat. Además de que el régimen no esté en el poder, nombra 3 cosas que pedirías para invertir en Cuba. O sea, si alguno de ustedes quisiera invertir, vamos a suponer que todos tenemos suficiente
dinero para invertir en Cuba y sí, vamos a poner un dinerito después del cambio. Ya no está el régimen. Pero ¿qué más pedimos? O sea, sale el régimen por arte de magia. ¿Qué más pedimos? Tres cosas imprescindibles para aceptar invertir en Cuba o alentar a amigos y familiares que tienen dinero y le decimos, sí, puedes invertir sin ningún problema. Ya hay ciertas garantías. ¿Cuáles son las garantías? Por aquí, Aniel nos comenta, salud, educación, comercio, muy importante, son ramas que tienen que ser priorizadas. Recuerden también, señores, cambio a la Constitución, urgente. Modificar Constitución, declarar inhabilitada la famosa Constitución comunista socialista que ellos mismos se encargaron de declarar irrevocable. Precisamente como ellos se declararon que es irrevocable, que no se puede tocar, bueno, hay que arrancarla de cuajo. Y tenemos suficientes constituciones en nuestra historia anterior para colocar una de ellas. De repente no una constitución tan compleja como la del 40, que también es debatible, qué aporta de bien o qué aporta de mal. Yo me iría de repente por la constitución de 1902, me parece más completa, más similar a la de los Estados Unidos y al mismo tiempo más práctica. La del 40 tiene bases fundamentales, como es, por supuesto, la garantía a los derechos del ser humano, libertad de expresión, asociación, etcétera, etcétera. Y señores, de ahí viene todo lo demás. Por aquí Alberto nos comenta que hay un cambio en la Constitución, lo otro que sea normal como en los otros países. Por aquí nos comenta Aniet, a la de 40 hay que hacerle determinados cambios, pero puede servir, es una base constitucional sólida. La de 1901 también. Hay que tener en cuenta que son constituciones que prácticamente ya tienen más de 100 años. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, por supuesto, porque la Constitución del 40 pudo ser muy buena para los años 40. Pero hoy, después de casi 100 años, señores, muchas cosas han cambiado en este mundo. ¿Pero qué pasa? Tanto la Constitución del 1901 como la de 1940 admiten cambios. Están basadas en la premisa de la libertad de las personas y por lo tanto son completamente compatibles con la nueva Cuba. La que no es compatible para nada es la Constitución del 76, que han reformado infinidad de veces hasta declarar que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Bueno, precisamente, si no se puede tocar, vamos a arrancarla de cuajo de una sola vez. Vamos a seguir, señores, rapidito con otros temas que van llegando. Por supuesto, Díaz-Canel sigue negando que haya dentro de la isla de Cuba algún tipo de base militar, de base de espionaje chino. Recuerden que eso es uno de los temas más fuertes que está en la proclama presidencial de Donald Trump, en la primera proclama presidencial, donde declara que el régimen castrista es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué lo dice? No, porque es una islita que... no, porque Cuba, el régimen cubano, negocia y ha tenido las mejores relaciones con cuanto grupo terrorista ha existido en este mundo, porque durante toda su historia ha armado, creado, diseñado y fortalecido todo tipo de grupos terroristas para apoderarse del poder, no solo en América Latina, sino también en África, en Asia, etcétera, incluso en los Estados Unidos. Por eso es que Cuba, el régimen cubano, sigue siendo un peligro auténtico y real. Pero más allá de eso, también está el tema de que ha alojado bases y aloja en este momento bases de espionaje chino, ruso. Le ha vendido información al régimen de Irán. O sea, ha jugado y le ha pasado toda la información de Estados Unidos que puede a los enemigos de esta gran nación. Por eso y por muchísimas cosas más, el régimen cubano es un verdadero peligro para la estabilidad de los Estados Unidos. Vamos a escuchar aquí, por supuesto, cómo se cubre, cómo se protege y dice que no, que para nada, que no hay base china, que ahí no hay nada que preocuparse. Vamos a escucharlo un momentito. Because you are the interviewer, do you really believe that this island can pose a threat to the United States security? In addition to an extraordinary threat to the United States security, that's a lie. The Americans are saying is that you have allowed Chinese and Russian spaces. ¿Qué usted le dice
a los que plantean que usted ha permitido bases rusas y chinas de espionaje en territorio nacional. The island, is this not true? Por eso te digo que son Construct of manipulation and Es una calumnia, una mentira que demuestren dónde está la base. Oye, han salido fotos, videos, han salido todas las pruebas documentales a vida y por haber. Esto es algo, señores, que no hay que seguir machacando, puesto que está más que demostrado. No solo que las bases chinas y rusas están ahí, sino que cada día crecen más, le instalan nuevas antenas, su alcance es mucho más peligroso. Ahora fíjense el nivel de maldad, el nivel de sadismo que tiene este puesto a dedo, este títere de los Castro, señores, cómo se burla de las demandas del pueblo. O sea, cómo en lugar de entender que la gente toque los calderos porque le han metido 70, 80, 90, 200 horas de apagón, aquí no hay la más mínima empatía, no hay en más mínimo acercamiento con la población. No, yo los entiendo, imagínense, cualquiera protestaría, pero bla, 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 meten su baba, no vayan a la violencia, no, pero él simplemente se burla de esta gente y miren lo que dice, señores. Esto es inaudito, inadmisible, propio de estas ratas de alcantarilla que han dominado la isla de Cuba por los últimos 70 años. Escuchen esto. Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este. Sí, claro, porque los vecinos del norte son los que no han permitido que en todos estos años se pueda sembrar boniato, tomate, papa, o sea, todo tipo de alimentos. La agricultura en Cuba es un caos y es precisamente porque Estados Unidos no la ha permitido con el bloqueo. El transporte en Cuba es un caos, no porque los contrapropistas, no porque la gente que ha querido tener una iniciativa haya sido aplastada por el gobierno, sino porque Estados Unidos lo ha impedido durante décadas. La verdad es que en los últimos años hemos visto, se están viendo escenarios que no se veían hace 4 años atrás. Por ejemplo, en mi cuadra prácticamente todas las noches hay sus cacerolazos debido a el descontento por los apagones. ¿Cree que la población está entendiendo realmente la situación en la que está en el país? Yo creo que la mayor parte, porque nosotros no podemos ser idealistas, también a veces se ve a Cuba como con un idealismo tremendo y todo el mundo cree que es un proceso de construcción socialista con agresividad norteamericana, todo el mundo va a pensar igual y todo el mundo va a actuar igual. Eso es imposible. Eso es imposible. Lo que pasa es que esas peculiaridades nada más que se las ponen a Cuba en la intoxicación mediática con que tratan de desacreditar. Pero esto es una sociedad también heterogénea como son cualquiera de las sociedades del mundo. Pero es una sociedad. Ahora fíjense estos personajes, señores. Personajes que se les ve por la pinta que también se están comiendo un cocodrilo en marcha atrás, que están pasando un hambre del caramba, se le ve famélico, se les ve, y fíjense estas dos marionetas que están ahí adulando y tratando de hacer una caja de resonancia para que no solo los oprime a ellos, sino también a su familia y a todos los seres queridos. O sea, hay que tener cara de concreto, señores, de verdad, cara de hormigón armado, o sea, del material más fuerte que existe para no solo defenderlo, sino para ir a lavarle la cara a estos asesinos y tiranos. O sea, para entonces permitir que venga a justificarse siempre con Washington, no, el embargo, bla, bla. Cuando un dictador se burla del hambre de su propio pueblo, diciéndole a quién reclamarle, ¿qué le queda al cubano de a pie? ¿Resignación, la calle o la maleta? Aquí solamente hay 3 episodios. O te resignas y dices, no, simplemente voy a vivir todos los apagones que sea y va a llegar el momento en que los disfruto. Es más, si el hombre primitivo nunca tuvo electricidad, bueno, yo voy a llegar el momento que voy a llegar ahí y nada, voy a ser feliz. Lo único que no hay animales para cazar, ni mucho más. Pero bueno, vamos a esto. ¿Qué le queda al cubano de a pie cuando el dictador se burla de ellos a la cara y les manda que le toquen la caldera al supuesto imperio? La resignación, la calle o la maleta. O sea, resignarse, salir a las calles y terminar con ese régimen de oprobio o simplemente largarse del país como hemos hecho muchísimos cubanos. ¿Qué consideran ustedes, señores? Señores, no queda otra. Solo hay 3 opciones. Resignarse a que ya estás en la edad de piedra y lo que viene todavía puede ser peor,
resignarse, salir a la calle para terminar con toda esa maldad, con toda esa injusticia, o tratar de largar de ahí. ¿Qué pasa con las personas que no pueden irse? Que es la inmensa mayoría de la población cubana, que no tiene familiares que le manden un dólar, que no pueden hacer nada. ¿Se van a resignar o van a salir a la calle para terminar de una vez con toda esa pesadilla? De verdad, señores, yo no soy quien para decirle a los cubanos que se lancen a las calles, salvo apoyarlo en todo lo que pueda, desde la moral, de que yo en determinado momento, mientras estaba en Cuba, lo hice, estuve dispuesto a hacerlo, pagué un poquito para eso, no es que fui preso político un montón de años, pero por lo menos lo intenté, lo hice. En aquel momento nos tildaron de locos, de anormales, de come mierda, de un montón de cosas, pero por lo menos lo intentamos. Yo creo que los cubanos de a pie tienen una gran oportunidad, que pueden tomar las calles masivamente y que son una inmensa mayoría. Por cada chivato, por cada esbirro, señores, hay 15 o 20 cubanos que deberían estar dispuestos a salir. Primero tienen que largarse. Con esta gente no se puede negociar. A esta gente no los podemos dejar en el poder porque, señores, son los causantes del cáncer, de todo el caos que hemos vivido los cubanos durante casi 70 años. O sea, si dejamos al cáncer de existir, coño, ya hizo una metástasis, va a terminar matando a todos los cubanos. No importa que logren montar con la ayuda de sus amigos mexicanos, capitalistas, oportunistas, etcétera, etcétera. No importa que logren montar el sistema capitalista más grande del mundo. Una cosa parecida a China, Vietnam. En estos días veía gente en la red de, ay, quisiéramos ser Vietnam, qué maravilla. Señores, revisen bien de qué se trata Vietnam. Vietnam, China, Laos, todos estos países son dictaduras totalitarias que controlan hasta la respiración de la gente. Ahora, que dejan la propiedad privada y que sus testaferros son multimillonarios, la misma pinta que Cuba. Es como si ahora el régimen pudiera sobrevivir de una forma u otra, se estableciera y ya reconociéramos que no, que como tiene un sistema capitalista, pues resulta que también es democrático, abierto, etcétera, etcétera. Pues no, realmente todo esto pasa por profundos cambios políticos, el cambio en la Constitución, la liberación de los presos políticos, la convocatoria a elecciones libres y transparentes, fundamental. No podemos dejar que los castristas sigan manipulando aquello y que después salga algún ex cuadro del Partido Comunista que de repente se llame Partido Democrático, que sea cualquier nombre que ellos le inventen y que siga siendo la misma gente. Hay que tener mucho cuidado, como bien nos dicen Marles aquí, hay que tener cuidado con lo que se pide, porque muchas veces nos dicen, no va a haber nada peor que esto. Señores, sí lo hay. Podemos llegar a un régimen de capitalismo de Estado donde esta gente lo controlen todo y los cubanos sigan pasando todo tipo de privaciones. ¿Y sabes qué? Que si esta gente llegara a hacer negocio con el gran capital internacional, le quitaran el embargo a los Estados Unidos, aquí paz y en el cielo gloria. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo felicitando. Va a pasar lo mismo que en China, que encarcelaron un premio Nobel, que son muy poquitos los disidentes, las voces críticas que se atreven a desafiar al gobierno porque van a campos de prisioneros, van a campos de concentración, tienen más de 800,000 prisioneros políticos ahora mismo. Y adivina quién lo dice, prácticamente nadie, porque todos los grandes intereses, todos los países quieren llevarse muy bien con China. Por lo tanto, señores, esto es muy, pero muy peligroso. La verdad sobre quién está ejerciendo el poder en Cuba quedó expuesta durante una intervención de la embajadora cubana en Uruguay, quien se mostró sumamente nerviosa al intentar minimizar la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo. Aunque la diplomática aseguró que solamente era el jefe de escolta, miren cómo se traba, miren cómo tartamudea, porque no puedo ocultar una verdad que es gigante, una verdad que es el tamaño de un templo. Vamos a ver esto un momentico, señor. Bien, embajadora, dentro de ese contexto también surgen figuras nuevas dentro del liderazgo cubano y hablamos, por ejemplo, de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y conocido como el Cangrejo. ¿Qué rol tiene el Cangrejo en el gobierno cubano? Bueno, escuchen ahora y miren el otro tipo, el otro periodista cómo se ríe, como diciendo, voy para mí, vamos a ver qué dice esta mujer ahora.
Él ha sido el custodio de su abuelo. Así lo conoce el pueblo, así todo lo que lees en la prensa sobre eso y sobre tantas cosas que uno lee, pues bueno, es parte de todo este fenómeno mediático que veníamos conversando. No, señores, el Cangrejo no se ha reunido con el director de la CIA, no se ha reunido con inversionistas americanos, no ha intercambiado, según ella, no tienen más mínimo peso. O sea, según esta embajadora de Cuba en Uruguay, el Cangrejito simplemente es el custodio de su abuelo. Escuchen esto, hay que tener de verdad la cara de palo. Y fíjense cómo se pone bien nerviosa al tratar de justificar lo injustificable. Él tiene ese rol. Él es el custodio, diríamos, el parte de la guardia, bueno, el que lidera ese cuerpo con el abuelo. Y ya, es lo que, o sea, pero realmente los medios han hablado mucho de ese tema. Indudablemente, si Carlos Guillermo está cerca del abuelo, tiene que haber escuchado. Pero vamos a ir escuchando esto porque de verdad es risible lo nerviosa que se pone esta señora. De historia y tiene que haber escuchado mucho de la debe estar nutriéndose de lo que es lo que significó la Revolución Cubana y todo, porque yo recuerdo a Raúl cuando en la época que él asume, después que Fidel se enferma, con la preocupación que tuvo con la economía de Cuba, con la necesidad, él decía que a veces en determinados momentos sembrar frijoles es más importante. Ahora, vamos a contestarle, ¿qué ustedes creen si le contestamos a este personaje, a esta representante del régimen cubano que trata de minimizar el impacto que tiene el Cangrejo, y si le contestamos con una entrevista que dio el Cangrejito directamente? Y vamos a ver qué dice alguien que solamente es el guardián de su abuelo, que no tiene participación política ninguna, que simplemente es un custodio, como un CDP, como uno de los guarapitos estos que ponían a cuidar los cañaverales y eso, según ella, ¿no? Vamos a ver esto. Miren esta imagen, señores. El Cangrejo ofrece liberar presos políticos bajo las condiciones adecuadas. ¿Quién es él? Un simple guardián, un simple custodio, un simple guarapito que no tiene ningún papel, salvo ser el nieto preferido de Raúl Castro. Está ofreciendo que en las condiciones adecuadas se pueden liberar a los presos políticos. Señores, este tipo es el nuevo Raúl Castro, y si lo permitimos, este tipo se queda en el poder, ya sea abiertamente como dictador o ya sea por detrás del telón. Pero fíjense que no se está escondiendo, lo dice bien transparente, alto y claro. Él tiene incluso toda la fuerza para liberar a los presos políticos si le da la gana. Y de nuevo, eso no lo hace un simple custodio, un simple guarapito. Aquí, por supuesto, hay una entrevista. El Cangrejo revela detalles privados de su familia en insólita entrevista con US Today. Pero el tema no es la entrevista. Miren la ropita. Una camiseta Hugo Boss, tenis Hermes, portafolio de cueros Salvatore y un reloj Rolex en su mano izquierda. El Cangrejo cuenta cómo creció entre el poder y el lujo en su primera entrevista para un medio de los Estados Unidos. Pero fíjense que aquí no hay miedo. Aquí no es esto, no, que no puedo salir con un Rolex ni mostrando lujo. No. Él simplemente no tiene que esconderse. Es el nieto de el abuelito siniestro. Es el nieto del tipo que puede mandar a quebrar a cualquiera de los castristas. Ellos lo saben y por eso tienen que comérselo con papa. Ahora fíjense el descaro, el cinismo que tiene este tipo, que mira lo que dice en esta entrevista. Escuchen esto. Ante la pregunta sobre la situación de los cubanos a pie, el nieto del exgobernante está mal, el gobernante actual, el dictador actual, dio una muestra palpable de cinismo. Y mira lo que dice. Me duele que las personas no puedan vivir como yo. A él le duele que las personas no puedan tener un yate y hacer lo que les dé la gana. Un jet Falcón y darle la vuelta a todo el Caribe y abrir cuentas bancarias en todas partes y tener
inversiones en apartamentos en Panamá y moverse por Venezuela antes que tumbaran a Maduro y lavar todo el dinero habido y por haber. Y sin embargo, fíjense cómo él nos dice, a él le duele que los cubanos no puedan vivir como él, tan bien como él. Bueno, pues fácil, reparte el dinero robado, inyéctese a la economía, que por lo menos le llegue una librita más de arroz a la gente, 2 libritas de frijoles, o sea, por lo menos un suministro básico para la gente más desposeída. Si te duele, comparte y así no te va a doler tanto. Por supuesto, el cangrejito también es valiente, supuestamente. O sea, el cangrejito como Díaz-Canel y todas sus bandillas, también sale y dice, si la revolución me necesita, daré un paso al frente. Sí, un paso para el avión, para el jet privado, para largarse de ahí. Porque créeme, esta gente no se va a exponer. Por aquí Michelle nos dice, Adil, no queremos más librita de arroz, queremos que se vaya. No, lo que simplemente digo, si él le duele tanto la situación del pueblo cubano, que done ese dinero, que lo regale todo, que se larguen de ahí, pero que no se lo roben. Porque si él es un tipo tan sensible, simplemente que devuelva todo lo robado, señores. Que devuelva todo lo que se han robado y así va a estar bien con una conciencia que sabemos no tiene. Por aquí Luciano nos comenta, este cangrejo nadie se atrevería a enfrentarlo ya, sabiendo que pasa por encima de toda regla. Su abuelo es un anciano geriátrico sordo que no decide ya nada. Por aquí, de hecho, Joel Deiva nos comenta, Jadil, en estos momentos en Cuba no hay corriente. Sí, sé que ha seguido fallando la 330 en Matanzas, me reportan apagones de más de 90 horas, gente que lleva días enteros sin apagón. Ahora fíjense esto, hay algo muy importante en esto del paso al frente que quiere dar el cangrejo. Vamos a ver un momentico esto, porque esto es fundamental y no podemos dejarlo a un lado. Un momentico, esto del paso al frente no es solamente para enfrentarse a los Estados Unidos. No. Espérense. Que esto se pone peor. Ya está anunciando que si es necesario va a incursionar en la política. Si la revolución se lo pide, él se va a sacrificar y va a estar de cara al sol. O sea, simplemente se va a quitar la careta y ya no va a ser el nieto favorito, sino que va a ser el nuevo dictador. Escuchen esto. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, aseguró que asumiría un papel de mayor responsabilidad dentro del régimen cubano si así se lo pidiera la revolución. ¿Quién es la revolución? Su abuelito Raúl. La afirmación fue realizada durante su primera entrevista concedida a un medio estadounidense publicada a este lunes. Escuchen, hoy, miren lo que acaba de publicar el US Today de una entrevista al Cangrejo. Escuchen esto. Bendiciones a Barbie por su apoyo, por su aporte, siempre ahí peleando con nosotros y apoyándonos en todo. Escuchen lo que dice el Cangrejito, señor. Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, daré el paso al frente. Declaró el nieto Raúl Castro, bla, 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 bla. O sea, aunque este tipo no ocupa un cargo formal, lo está anunciando. Si su abuelito se lo pide, porque ¿qué cosa es la revolución? Díaz-Canel, no fastidie. El único que puede dar, el único que le puede pedir eso al Cangrejito es precisamente su abuelito Raúl Castro. Ustedes se acuerdan, esto fue una gran noticia el fin de semana, el famoso candidato republicano, yo diría ex candidato republicano, que acaba de registrarse como agente extranjero al servicio del régimen castrista. O sea, a este tipo no se le puede acusar de espía. Este tipo es un espía con carné, es un espía registrado y por lo tanto aquí en los Estados Unidos es completamente legal. Ahora, por supuesto, no puede ser un espía, no puede ser un agente que trabaja para la dictadura aquí en los Estados Unidos y al mismo tiempo querer ser congresista de los Estados Unidos. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque su lealtad es hacia el pueblo que está representando o es hacia el país sobre el cual ya se registró como agente extranjero. Bueno, se trata, señores, del candidato republicano por Rhode Island. Yo creo que es de hecho un ex candidato porque ya el presidente del Partido Republicano en Rhode Island acaba de decir, oye, este tipo se podrá postular.
pero no lo vamos a endosar porque lo menos que necesitamos aquí es un agente de la dictadura cubana presentándose como representante, ni mucho menos como que quiere ser electo por el pueblo. Bueno, pues Bill Mellor, el 6, que de hecho fue uno de los manifestantes del 6 de enero, se registró bajo la ley FARA como agente extranjero, el primero en más de 60 años. Por ahí decimos, no, que si fulanito, menganito, es un agente extranjero. Bueno, pues adivinen qué. Este tipo, Bill Mellor, es el primero en hacerlo abiertamente. Y si saben qué, sí, el hombre es agente y con mucho orgullo se registró, ya tiene su carnecito de agente. Y adivinen para quién está trabajando. Para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura castrista. Quiere decir que este tipo es un esbirro directico, amiguito del Cangrejito también, ha estado 2 veces en Cuba y no lo niega. Es más, pidió su carné para representar al régimen cubano sin ningún temor. Nuevas revelaciones. Candidato republicano que elogió al nieto de Raúl Castro se registra como agente extranjero de Cuba. Habló sobre su visión de futuro para Cuba y sobre la apertura del país a los negocios y la inversión. Entiende que la prosperidad solo puede alcanzarse de una manera y que Cuba necesita modernizar la forma en que hace negocio. Siguen apareciendo detalles sobre el caso que ha sacudido la política estadounidense. Apenas días después de que salieran a la luz las reuniones de Bill Mellor, candidato republicano al Congreso por Rhode Island, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y nieto de Raúl Castro, ahora se conoce un nuevo giro. Mellor se registró oficialmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero vinculado al gobierno cubano bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA, como informó a... Miren aquí, señores, ya tiene su registro. Nadie le puede decir que es un espía por cuenta propia, que es un espía ilegal y por lo tanto es la prisión. No, no, el hombre se está diciendo, oye, yo trabajo para esta gente. Ponme ahí que yo trabajo para el régimen castrista según dicen esta gente. O sea, de nuevo, estoy hablando por él, estoy asumiendo las voces de él, no es que yo sea un agente. Después los castristas lo usan para este fenómeno. Bueno, Víctor Gil, fíjense, registrado con el número 7740 como agente del régimen castrista. Adivinen qué, aquí en los Estados Unidos, abiertamente, el primero en 60 años en hacerlo. Pues miren, ya tenemos un nuevo agente registrado. Recuerden que hay muchísimos, lo único que no se registran. Y esto debería ser un llamado de atención a tantos otros que tenemos por acá. Algunos que han mandado cartas de que no los acusan de esto, aquello. Mira, pueden registrarse igual que este hombre y ya, no pasa nada. Pueden seguir trabajando para la dictadura castrista y no pasa nada. De hecho, sabemos que visitó La Habana 2 veces y de hecho es representante, como les decía, del MINREX y del MININ. ¿En qué nos va a ayudar este personaje? Bueno, supuestamente con las redes sociales, con publicidad, nada, porque tú sabes, en Cuba no hay absolutamente nadie que sepa llevar las redes sociales. Y este personaje, Bill Mellor, sí, resulta ser que aparentemente él sabe bastante de redes sociales, de inteligencia artificial, y el hombre está contratado para eso. O sea, el hombre se ha convertido de ser candidato republicano por Rhode Island, se ha convertido en un agente pagado, abierto, por primera vez en 60 años. Pero no solo esto, señores, sino que ahora el protagonista de los últimos días en la relación con la dictadura cubana, de verdad que nunca lo pensamos. Recuerdo que Luis y yo lo dijimos por aquí una vez, que hablamos de que el Cangrejo, precisamente por no ser el tipo más listo, ni mucho menos, tenía mucha potencialidad de convertirse en un personaje serio en las conversaciones. Y miren lo que dice ahora en esa entrevista con el diario US Today. Se proclama como el elegido, abre la puerta a liberar presos políticos y promete una prosperidad que resulta difícil de imaginar. O sea, ya, señores, ya el Cangrejito promete, es prácticamente candidato no propuesto por nadie, excepto por su abuelo, y simplemente lo está diciendo alto y claro. Oye, yo soy el delfín, o sea, él es el delfín, él es el elegido, y simplemente puede hacer lo que le dé la gana, pero ¿saben qué? Hay que negociar con los Castro. Eso de no Castro, no
aquí no aplica. Aquí tiene que ser Castro sin problema. O sea, supuestamente todo debería marchar sobre ruedas y todo sería prosperidad y amor si permiten que este castrista se salga con la suya. O sea, el verdadero cambio fraude, lo que nunca hemos querido, pero que desgraciadamente tenemos gente en el exilio que lo está tratando de impulsar. Ahora fíjense la pregunta que tengo para ustedes. Un republicano, entre comillas, se ha convertido en lobista del castrismo. ¿Crees que actúa por convicción, por dinero o solo busca notoriedad política a costa de la dictadura cubana? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se debe que Bill Mellor se haya declarado abiertamente, no gay, se haya declarado abiertamente funcionario, agente al servicio de la dictadura cubana? ¿A qué se debe esto? ¿Busca notoriedad? ¿Está siendo presionado? ¿O qué es lo que puede haber detrás? O muchísimo dinero, también puede ser. Déjenme saber qué piensan ustedes sobre esta convención. Ya se veía venir que este tipo muy sonriente, en un ambiente muy privado con el cangrejito, ya se veía que este tipo realmente lo que representaba el rostro de cambio fraude. Es el rostro de cambio fraude de cómo ciertos americanos están dispuestos a tolerar a esta gente y como les decía hace un rato, salir del closet, pero no para anunciar que son gays, sino para decir que son pro régimen y defenderlo a capa y espada, pero con salario, muy importante, con un salario. Por aquí nos dice, de hecho, Marley nos dice, todo es por billete y por poder. Adisba nos dice, ese es imbécil o está chantajeado o ambas dos. Por aquí nos dice, espero que las protestas se transformen en rebelión, si no pudiera morir mucha gente víctima de genocidio castrista. Joel Leiva nos dice, pero ese Congreso no tiene problema. Bueno, dudo, ese puede postular y quizás voten por él, pero el Partido Republicano no lo va a apoyar, por lo menos en Rhode Island, en el estado donde él se va a postular. El presidente del Partido Republicano está diciendo, ¿sabes qué? No podemos tener un representante que abiertamente apoye a esta gente. O sea, eso, pues, señores, si se convierte en representante, el nombre lo dice, representa los intereses de la gente que vota por él en el distrito. El Congreso le paga un salario, también tiene un salario de régimen castrista. Entonces, ¿a quién representa él? ¿A los constituyentes de Rhode Island o al régimen cubano? A los dos al mismo tiempo no se puede. O usted representa a un país extranjero o usted representa los intereses de los Estados Unidos, pero dos a la vez, de verdad que no se puede.